Antes de comenzar cualquier procedimiento del curso, tenemos que asegurarnos de llevar los EPPs adecuados, los cuales son los lentes, los cascos, los guantes y las botas. Incluso también tenemos extras, que es el chaleco y el jean, lo cual también ayudan a protegernos. La base de cualquier sistema constructivo son sus cimientos y sobrecimientos. Iniciamos con el replanteo, fijando balizas de madera y tensando cordeles para definir los ejes principales, cuya ortogonalidad verificamos rigurosamente con la escuadra de albañil. A partir de estos ejes proyectamos líneas paralelas a una distancia de 20 a 60 centímetros para delimitar el área exacta de la cimentación. Una vez tensados todos los cordeles, marcamos el terreno espolvoreando tiza a lo largo de ellos y finalmente los retiramos para despejar el área. Con el terreno marcado, procedemos a la excavación. Empleamos el pico para aflojar la tierra, la barreta para perfilar los bordes de la zanja y la pala para extraer el suelo, transportando el material excedente fuera de la zona de trabajo con un buggy. A continuación, vertemos el solado, una capa de concreto pobre, con proporción de cemento hormigón de 1:12, con un espesor de 10 centímetros. Y durante este proceso aplicamos vibrado mecánico para asegurar una base compacta. Una vez seco el solado, tras humedecer la zona con agua, iniciamos el cimiento corrido de 60 centímetros de altura. Para ello, preparamos una mezcla con dosificación 1:10 más un 30% de piedra grande, utilizando la mezcladora por un tiempo máximo de 3 minutos. Y trasladamos el concreto en buggies y realizamos el vaciado. Albañilería confinada. Para la ejecución de la albañilería se utilizaron ladrillos de 18 huecos, cemento, arena gruesa, varillas de acero corrugado de 3/4 y 1/4 y además alambre recocido. En las herramientas utilizamos la plancha de batir, el badilejo, la brocha, la regla de aluminio, el frotacho, el cordel, un fraguador, esponja, comba de goma, plomada, nieve de burbuja y tortol. Para el asentado de los muros, como primer paso, se realizó el humedecimiento de los ladrillos durante 24 horas, con la finalidad de evitar que absorban agua de la mezcla y así mejorar la adherencia del mortero. Luego se preparó el mortero con una dosificación aproximada de cemento y arena gruesa, en proporción de 1:5, logrando una mezcla trabajable para el asentado. Después inició el proceso de las hiladas, colocando cada ladrillo con ayuda de la comba de goma y verificando constantemente la verticalidad mediante la plomada y el nivel de burbuja. Finalmente, se ejecutó llenando las juntas verticales para asegurar una correcta unión entre las piezas y mejorar la adherencia estructural del muro. Este proceso se ayudó con un fraguador y un badilejo. Continuemos con el encofrado de columnas. Se inició el proceso de armado de estribos. Primero se marcaron las medidas de estribos sobre la mesa de trabajo, usando la wincha y la tiza como referencia para controlar sus dimensiones. Después, el acero fue doblado con ayuda de la trampa, que permite formar ángulos de estribo de manera precisa. En este proceso, la trampa es la herramienta principal para el doblado de fierro. Una vez formados los estribos, se colocaron junto al acero longitudinal de la columna, se realizaron los amarres con el alambre recocido y el tortol. Luego se colocaron los dados de concreto, cuya función es separar el acero del solado y garantizar el recubrimiento necesario, evitando que la armadura toque directamente con la base. Posteriormente se verificó con la plomada la verticalidad de la columna y finalmente se realizó el vaciado de la cimentación de la columna para fijar correctamente el elemento estructural. Luego continuamos con el vaciado de concreto en la columna. Una vez terminada la armadura y verificando el aplome, se realizó el encofrado de la columna utilizando tableros de madera, barrotes y puntales, los cuales permitieron mantener la estabilidad y forma de la columna durante el vaciado de concreto. Posteriormente se ejecutó el vaciado del concreto dentro del encofrado, distribuyendo la mezcla de manera uniforme para evitar espacios y vacíos en el interior del elemento estructural. Finalmente se realizó el vibrado de columnas utilizando un vibrador de concreto, proceso fundamental para eliminar burbujas de aire y lograr una mejor compactación y eliminar las famosas cangrejeras. Por último, finalizamos con el tarrajeo. Primero se colocaron mayoritas fijas como guías maestras, las cuales permiten controlar el espesor y alineamiento uniforme del revestimiento. Posteriormente se aplicó la lechada sobre la superficie del muro para mejorar la adherencia entre el ladrillo y el mortero del tarrajeo. Luego se ejecutó el pañeteo, distribuyendo la mezcla de morteros sobre toda la superficie mediante lanzado y extendido manual, permitiendo cubrir completamente el muro. Este proceso se hace con la plancha de batir. Después se retiró un secarrón, que es un proceso en el cual se deja reposar ligeramente la mezcla hasta obtener una textura más trabajable y consistente sobre el muro, facilitando así el acabado posterior. Posteriormente, utilizando la regla de aluminio, se retiró el exceso de la mezcla y se niveló la superficie para obtener un plano uniforme. Seguidamente se utilizó el frotacho para compactar y emparejar el mortero, cerrando pequeñas irregularidades generadas durante el proceso. Finalmente, se pasó la esponja húmeda para suavizar la textura superficial y mejorar el acabado final del muro. Para la albañilería armada, en el caso de los bloques de concreto, en la parte de asentado de muro,
El proceso inicia con la preparación de los bloques, los cuales deben ser humedecidos previamente para reducir la absorción del agua del mortero y garantizar una adecuada adherencia. Posteriormente se ejecuta el emplantillado y replanteo del muro. El mortero debe presentar una consistencia plástica y trabajable para asegurar la correcta transmisión de las cargas y la uniformidad de las juntas. El asentado comienza por las esquinas maestras y continúa hacia la parte central del paño, verificando constantemente el alineamiento aplomado y la nivelación mediante el cordel, la plomada y el nivel. Durante la colocación de los bloques, se dejan habilitados los alvéolos destinados al refuerzo vertical, donde se encuentran las barras de acero corrugado. Asimismo, se retiran los excedentes del mortero para evitar alguna irregularidad superficial y garantizar un adecuado acabado arquitectónico. En la etapa de acabado de las juntas, el fraguador se desplaza de arriba hacia abajo para compactar correctamente el mortero en las unidades horizontales y verticales. Luego se utiliza el bruñidor previamente humedecido para unificar los bordes y finalmente se limpia la superficie con una esponja húmeda siguiendo la dirección de las juntas. Concluido el asentado del muro, se procede al llenado del grueso. Esta mezcla está compuesta por cemento, arena gruesa y confitillo, manteniendo una consistencia fluida que facilite su vaciado dentro de los alvéolos del bloque. Durante la preparación, la mezcla debe homogenearse continuamente para evitar segregaciones y asegurar una adecuada resistencia estructural. Finalmente, el grut es vertido cuidadosamente en los alvéolos mediante recipientes plásticos, garantizando un recubrimiento total de las barras de refuerzo y la integración monolítica del sistema estructural. Posteriormente, se eliminan los residuos superficiales con una esponja húmeda para obtener un acabado más limpio y uniforme. El proceso constructivo del muro de ductibilidad limitada, o MDL, puede dividirse en dos etapas principales: el armado de la malla de acero y el vaciado del grout en el confinamiento. La primera etapa corresponde al armado de la malla de acero, la cual cumple un rol fundamental en la resistencia y comportamiento estructural del muro. Para iniciar, se realizan las mediciones de las varillas horizontales y verticales según las dimensiones y especificaciones requeridas para el elemento. Una vez obtenidas las medidas, las varillas son cortadas utilizando herramientas como el serrucho y el doblador de fierros, permitiendo adaptar cada pieza a la geometría necesaria. Posteriormente, las barras son colocadas e instaladas sobre la base del muro. Luego, se procede al armado de la malla uniendo las varillas verticales con las horizontales mediante alambre cosido y el torquel, asegurando una adecuada fijación entre los elementos de refuerzo. Este proceso es importante para mantener la estabilidad de la estructura de acero y garantizar su correcto posicionamiento antes del vaciado. La segunda etapa es el vaciado grout en el muro de ductilidad limitada. Primero se prepara una mezcla utilizando una mezcladora de trompo, buscando obtener una consistencia homogénea y adecuada para el llenado del muro. Una vez preparada, la mezcla es transportada hacia el área de trabajo mediante buggies, facilitando su desplazamiento dentro de la obra. Luego, el grout es vaciado cuidadosamente dentro del encofrado del muro, procurando distribuir el material de manera uniforme. Durante el llenado, se utilizan golpes suaves con una comba sobre el encofrado para ayudar al asentamiento de la mezcla. Posteriormente, se emplea un vibrador de concreto, herramienta esencial para compactar el grout y eliminar vacíos o burbujas de aire, mejorando así la adherencia y la calidad del llenado. Finalmente, se utiliza una regla metálica en la parte superior del muro para nivelar la mezcla y obtener una superficie uniforme, concluyendo el proceso un elemento correctamente llenado y con mejores condiciones de desempeño estructural. Albañilería confinada P14. Las herramientas que se usaron fueron plomada, serruchón, comba, tortol, capuchón, nivel de burbuja, alambre recocido, papel nivelador, y los materiales fueron P14, que es un elemento prefabricado compuesto por cal, arena, silicera y agua. Y también estuvieron las varillas de acero, que fueron el refuerzo estructural que se insertan en las perforaciones de los bloques para mejorar la resistencia del muro. Primer traslape y amarre. Se presentó la varilla para hacer el traslape. Con una wincha controlamos la altura máxima, alcanzando que quedara al mismo nivel que los otros puntos. Luego se hizo el primer amarre con el alambre recocido, utilizando el tortol para darle firmeza y rigidez necesaria. Bueno, con la medición y corte se midió una longitud máxima de 2,40 metros desde la varilla, ya que estaba colocada en el muro, y se procedió a cortar la nueva varilla.
encaje y apilamiento fuimos colocando los bloques P14 uno a uno. En esta parte, con cuidado crítico, fue hacer coincidir los alvéolos de los bloques con las varillas de acero, permitiendo que el bloque calce suavemente y asegurando la continuidad del refuerzo. Una vez encajados los bloques, usamos la plomada para realizar el primer alineamiento. Dando pequeños golpes y ajustes, corregimos cualquier desviación del muro. El último paso de la hilada fue verificarla con el nivel de la burbuja. En estas zonas donde detectamos pequeños desniveles, colocamos el pedazo de papel como calce bajo el bloque para nivelar la altura exacta.